Y el día de hoy vamos a tener un enfoque, es que vamos a hablar precisamente como dice allí el subtítulo, en las fuerzas de Dios. Ya la semana pasada hablamos de la manera natural en que está dividido el libro. Hablamos de esas 4 secciones que tiene el libro y el día de hoy vamos a ir a la primera sección. Hoy vamos a estudiar cosas muy sencillas que tienen referencia a esa primera sección que va desde el capítulo 1 al capítulo 5. Ese va a ser el objetivo de nuestro estudio el día de hoy, esa primera parte, cómo Josué guía a Israel. Pero nos vamos a dar cuenta que debajo de ese enunciado de que Josué guía al pueblo a la tierra prometida, vamos a darnos cuenta que hay algo mucho mayor y que hay algo muy importante que nos une con el resto de lo que hemos visto en la escritura. Lo que vamos a estar viendo precisamente, mis hermanos, es cómo tempranamente Josué va a motivar al pueblo a que guarden la ley de Dios. Y les va a decir de esta manera, esto es un consejo que le da Dios a Josué, pero que a su vez Josué va a transmitírselo a todo el pueblo. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también Josué, en este primer capítulo, vamos a ver cómo él envía espías para que entren a Jericó y averigüen, indaguen sobre la ciudad. El testimonio que van a traer ellos dos es el siguiente. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hoy, como nuestro objeto de estudio el día de hoy son estos 5 capítulos, hoy sí voy a poder ampliarme en lo que se refiere el texto bíblico, a qué hace referencia la escritura con estos acontecimientos, y vamos a poderlos estudiar. No es la primera vez, y vamos a ir a la primera parte, que la primera parte precisamente es el llamado de atención que le hace Dios a Josué, de que no olvide la ley de Dios. Pero por otro lado, cómo Josué va a transmitir esa idea también a todo el pueblo, no olvidarse de la ley de Dios. Y esto ya lo hemos visto, mis hermanos, porque ya hemos visto cómo antes de entrar a la tierra prometida, el mismo Moisés les dice al pueblo, bueno, delante de ustedes tienen la bendición o la maldición, la obediencia o la desobediencia, la vida o la muerte. O sea, se los está mostrándose abierta plenamente. Lo tremendo del asunto es que esto que hace Moisés está conectado directamente con lo que Dios le está diciendo a Josué. Si ustedes se dan cuenta, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y si tú guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí es interesante que nosotros podamos entender algo. Moisés, tanto como Josué, están insistiendo en algo, están insistiendo en obedecer a Dios. Si el pueblo obedece a Dios, el pueblo va a recibir bendición. Pero si el pueblo no obedece a Dios, va a recibir maldición. Eso es lo que va a suceder puntualmente. Si ellos obedecen, harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Este pasaje, mis hermanos, no nos habla para nada de vida eterna. Las promesas, escúchenme bien, las promesas a las cuales se enfoca la obediencia que tanto Moisés como Josué intencionalmente, de manera repetitiva, de manera insistente, le pedían los líderes religiosos al pueblo cuando les decía no olviden la palabra de Dios, obedézcanla, guárdenla, acátenla. ¿A qué apuntaba, mis hermanos? ¿A qué apuntaba? Apuntaba a promesas de vida eterna. Si el pueblo obedecía, escúchenme, si el pueblo nunca apartaba de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaba en él y hacía conforme a todo lo que en él estaba escrito, lo máximo que iba a pasar
era que su vida iba a prosperar y todo le iba a ir bien. Pero no a través de eso podían ganar vida eterna. Ese es el punto. El punto es que las promesas que Dios le hizo al pueblo dirigidas a la obediencia eran promesas temporales, mis hermanos. Ese es el punto. Nosotros nunca podemos olvidar eso. Así que las promesas que Dios le hizo al pueblo a través de Moisés y a través de Josué, de que si obedecían les iba bien, son promesas que apuntan solo a ¿cuándo? A esta vida. Eran promesas temporales en una tierra caída. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque si no, Dios estaría prometiendo que a través de la obediencia ellos podían salvarse, y eso es algo que no puede suceder. Todas estas promesas son temporales. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Porque es importante esto, mis hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado. Nosotros estamos tan permeados por el evangelio de la prosperidad que de alguna manera nosotros unimos la idea de que si nos portamos bien, nos va a ir bien. Y yo les tengo noticias, mis hermanos. Josué 1:8, Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero no siempre, mis hermanos, los que se portan bien y los que han vivido una vida justa y piadosa delante del Señor, les va a ir bien. Algunos los mataron injustamente, a algunos los perseguirán, y a muchos de nosotros, por predicar el nombre de Cristo, vamos a pasarla difícil. La Biblia dice que a nosotros no solo se nos concedió el creer en Él, sino el padecer por Él. ¿Qué es lo que trato de decir con todo esto, uniendo todos estos elementos, mis hermanos? Nosotros no podemos poner nuestra confianza en textos como estos, como lo hacen las personas que predican el evangelio de la prosperidad, que motivan la obediencia para que a la gente le vaya bien. No, para nada. Lo que motiva nuestra obediencia, mis hermanos, es que el verdadero creyente ha nacido de nuevo. Y como ha nacido de nuevo, se le ha dado un corazón nuevo para obedecer la palabra, porque ama la palabra, ama obedecer a Dios. Que le vaya bien es secundario, porque lo que lo motiva a obrar de esa manera es que ha nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, tengo que hacer esta aclaración desde el principio del libro de Josué, para que nosotros dejemos de lado la idea de podernos sentirnos realizados de alguna manera, de manera total y completa en esta tierra. Porque en esta tierra estamos de manera pasajera, somos extranjeros, somos peregrinos, somos advenedizos, mis hermanos. Nuestra plenitud se halla en Cristo. No se halla en el empleo que tenemos, no se halla en los hijos que tenemos, en el matrimonio que tenemos. Todos los escenarios que tenemos en esta vida, mis hermanos, los tenemos para la gloria de Dios. Los tenemos para la gloria de Dios. Nosotros glorificamos el nombre del Señor, mis hermanos, en la medida que nosotros vivimos nuestro matrimonio para la gloria de Dios. En la medida que vivimos lo que hacemos en nuestro trabajo para la gloria de Dios. En la medida de que como criamos a nuestros hijos lo hacemos para la gloria de Dios. Pero si nosotros depositamos nuestra confianza en que es mi matrimonio el que me va a hacer sentir pleno, o es mi trabajo el que me va a hacer sentir pleno, o es que son mis hijos los que me van a hacer sentir pleno, no es allí. Porque la plenitud del hombre, la plenitud de la criatura está en su creador. Ahora, el creador es maravilloso. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios maravilloso que nos permite gozarnos en estos escenarios. Miren, yo les digo, yo no les voy a decir mentiras. Yo me gozo, mis hermanos, predicando. Yo me gozo enseñando. Es decir, yo me gozo trabajando. Me gozo haciendo lo que hago en el lugar que estoy. Me gozo. Me gozo con la esposa que tengo. Me gozo con los hijos que tengo. Me gozo en la tierra donde vivo. Me gozo con la vida que tengo. Pero la vida misma
trae con ella desafíos y trae momentos a veces muy difíciles. Dentro de mi labor como pastor y maestro, dentro de mi labor como esposo, como padre, de hecho es desafiante lo que está sucediendo, por ejemplo, este fin de semana. Otra vez tenemos que estar confinados en el Valle del Cauca. No pueden las personas venir aquí a la iglesia, las poquitas personas que pueden venir, no pueden venir por esa situación de la pandemia. Y a veces eso es frustrante y es difícil y es aterrador lo que está sucediendo. Pero independientemente de eso nos gozamos, porque todo lo que vivimos lo vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces lo primero que tengo que hacer yo con este bendito libro de Josué es que tengamos en cuenta ciertas situaciones. Pero es que este pasaje no se refiere a salvación. Se refiere a que una persona, si acata lo que dice el Señor en la Escritura, le va a ir bien. ¿Dónde? En esta vida. Entonces estamos hablando de promesas temporales. Cada vez que ustedes vean que Moisés o que Josué está motivando al pueblo a que obedezcan, es apuntando a que las bendiciones que vendrán producto de esa obediencia serán temporales. Pero esa obediencia nunca quiere crear expectativas a que por esa obediencia se salven. No, son promesas temporales. Es importantísimo que eso lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nosotros no podemos poner nuestra esperanza y lo que nos realice como persona sea lo que sucede en esta vida aquí y ahora. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, somos peregrinos, somos advenedizos. La única manera de alcanzar, por un lado, la salvación es por la gracia de Dios. Y por otro lado, aunque la tierra prometida, yo les dije en clases pasadas, representaba el descanso de Dios, así como el desierto representa el peregrinaje en esta vida y Egipto representaba el mundo del que sacó Dios al creyente. Miren, imagínense esos tres lugares de tránsito. Egipto, la vida en pecado y en esclavitud. El desierto, el peregrinaje por este mundo caído. Y la tierra prometida como el sinónimo de descanso. Maravilloso. Nosotros como creyentes que tenemos una revelación completa, podemos ver esto. Pero en tiempo real, las personas que están viviendo este tiempo cronológico llegaron a la tierra de Canaán y no hallaron descanso pleno. Porque ellos llegaron ¿a qué? A conquistar. Ellos llegaron a pelear. Ellos están llegando a la tierra prometida. Y antes que la tierra prometida les esté brindando descanso, lo que está haciendo la tierra prometida es ofreciéndoles un poco de desafíos. Ellos tienen que pelear para tomar la tierra. Ellos tienen que velar para no dejarse contaminar por los impíos. Ellos tienen que hacer una serie de situaciones porque ellos están viviendo en tiempo real esto que para nosotros nos deja enseñanzas espirituales. Entonces, mis hermanos, el Señor, que sí sabe todos estos aspectos, y lo diferente en que se toma la tierra prometida para ellos y en términos espirituales para nosotros, nos quiere dejar claro que las promesas que el Señor hace al pueblo de Israel en esa época son promesas temporales, no son promesas de vida eterna, porque la única manera de alcanzar la vida eterna y el verdadero descanso prometido de Dios es a través del sustituto, a través del mediador, a través de que el inocente muera por el culpable. Miren lo que dice el Salmo 62:1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi salvación. Sí, es verdad, la tierra prometida, así como Egipto representa la esclavitud que vivimos en el pecado, la tierra prometida representa el descanso de Dios. Pero no es el descanso de Dios para los que llegaron a la tierra prometida. Aquí les hablo un poco de Moisés. Moisés está muy triste, sube a la montaña, se queda mirando la tierra prometida, que es la tierra que Dios le había prometido a Abraham y de ahí en adelante a su descendencia, y se queda triste porque no puede entrar a la tierra prometida que es el símbolo del descanso de Dios. Y Moisés muere, pero cuando Moisés abre los ojos de su muerte, o sea, él muere, ustedes saben, el cuerpo es sepultado,
y el alma o espíritu va a Dios, cuando su alma o espíritu va a Dios, llegó al verdadero reposo. Esto es lo que a veces nosotros no vemos. Ay, no pudo entrar a la tierra prometida, pero entró a un lugar mejor. Entró al verdadero descanso de Dios. O sea, podemos hablar que Moisés entró a la verdadera tierra prometida. Esto es lo maravilloso. Esto es lo especial. Esto es lo espectacular. Aquí estamos solo de paso. Nuestro verdadero lugar de llegada es juntamente con Dios. Ahora, llegará un momento donde todas las personas que habitan con Dios, cuando venga el Señor por segunda vez, esta tierra caída, esta tierra maldita, esta tierra que poco a poco se resquebraja cada vez más, esa tierra también será restaurada. Y lo corruptible convertido en incorruptible, vendrán nuevos cielos, nueva tierra, y de lo anterior no vendrá a memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y habitaremos en una tierra restaurada, todos los creyentes regenerados y glorificados, viviendo eternamente en el descanso de Dios. No sé, pero a mí esto me emociona maravillosamente. Y eso teníamos que hablarlo aquí, en el libro de Josué, no en otro libro. Y esto es maravilloso. Ahora, la segunda parte que vamos a ver nosotros el día de hoy, con respecto a... Ay, qué pena con ustedes, mis hermanos, pero este computador está fallando terrible hoy, no me está dejando avanzar aquí la presentación. La segunda parte que quería que hoy meditáramos, mis hermanos, es precisamente el encuentro de Rahab con estos dos espías. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces le está hablando Rahab a los dos espías que van a ver cómo es la situación del pueblo de Jericó, y pues que le lleven un informe a Josué, porque ellos están dispuestos a ir a Jericó, es la primera ciudad que ellos van a tomar. Entonces van esos dos espías, los descubren y se refugian en la casa de una mujer que han conocido. Entonces esta mujer es la que les está diciendo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren la forma en que habla Rahab. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que me salvaréis la vida a mi padre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Es ahí donde yo les digo a ustedes que había casas dentro de los muros. Los muros de Jericó eran tan gruesos que podían correr a lo ancho en la terraza de la muralla. En la terraza de la muralla podían correr 8 caballos, 8 carros jalados de caballos a lo ancho. Imagínense cómo era de ancho el muro. Eso era impenetrable. Eso era indestructible. Ahora, lo tremendo del asunto es que dice que ella lanza una cuerda por la ventana de su casa que está en el muro. ¿Y por qué yo les estoy explicando esto? Porque la Biblia dice que los muros de Jericó, ¿qué? Cayeron. Cayeron todos los muros, a excepción
del lugar donde habitaba Rahab. Díganme si eso no es que Dios guarde a una persona. Y la señal que había en la casa de Rahab era un hilo de grana, es decir, de color rojo, que anunciaba que en esa casa vivía una persona que tenía la fe en el Dios, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso lo que nos está demostrando es verdadera fe de parte de Rahab. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí por 3 días, hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros nos quedaremos libres de este juramento con que nos hemos juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de la casa de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que estuviese dentro de la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano de nuestro pueblo le tocare. O sea, ¿ellos qué tenían que hacer? Tenían que quedarse dentro de la casa, pero esa casa tenía una marca, y la marca de esa casa era el hilo de grana, el hilo rojo, la cuerda roja, a través de la cual ellos habían sido descolgados y su vida había sido librada de las personas que los perseguían. Entonces podemos hablar de que Rahab es una mujer de fe, y no es una conclusión a la que yo llego, mis hermanos. La Biblia misma dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ustedes dirán: ¿y eso qué? ¿Eso no será una obra? Mis hermanos, lo que dice este texto es profundo. Habiendo recibido a los espías en paz. El hecho de que sean 2 espías y que esté la palabra paz nos habla del evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Esta mujer era una enemiga de Dios, era uno más de ese pueblo, era uno más de Jericó, ella y su familia. Pero ella, al declarar de que Dios es el Dios de los cielos, ella se humilla, ella pide ayuda, ella se refugia, como más adelante lo va a decir Booz a Ruth. Se vino a refugiar bajo las alas de Dios. Eso fue lo que hizo Rahab. Rahab tenía una verdadera fe, porque pasó de ser una mujer que estaba en guerra con Dios por su pecado, por su estilo de vida licencioso y pagano. Ella se acerca a refugiarse bajo las alas de Dios, y Dios tuvo de ella misericordia, porque les tengo noticias. Quien le dio a ella la fe para refugiarse en Dios fue el mismo Dios. Entonces es interesante. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto a los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el hilo de grana que salía de la casa de Rahab, que fue lo que no permitió que esa casa en particular fuera destruida, yo quiero que entendamos que es como una alegoría, como un símil o una comparación a la sangre en el dildel y los costados de la puerta de los hebreos en Egipto. La muerte pasó por el lado de todas las casas con la marca, pero no tocó la casa de los hebreos. Y es lo que vemos en Jericó. El juicio vino sobre Jericó y todas las murallas caen, menos la muralla en donde está, en la parte del muro donde vive Rahab. Y yo les pregunto, ¿quién tumbó los muros? ¿Los tumbaron los israelitas? ¿Los tumbó Dios?
solamente donde estaba la marca de la fe, donde estaba la marca que apuntaba, obviamente, a la sangre del Cordero de Egipto, que se sacrificó en Egipto, y que apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hilo de grana rojo representa a Cristo, representa la salvación que había llegado a esa casa. Esto es maravilloso, mis hermanos. Ahora, por esa razón, esta mujer es aceptada no solo en el pueblo de Dios, sino que ella se casa con un hombre llamado Salmón. Y de la unión de Salmón y Rahab nace Booz. Y Booz, cuando se une a Ruth, de ella nace Isaí. Y de Isaí, escúchenme bien, perdón, nace Obed. Y de Obed nace Isaí. Y de Isaí nace el rey David. Y del rey David viene el Señor Jesucristo. Yo quisiera hablar aquí algo que se habló la semana pasada. La bobadita de la persona que se cumplió, que se convirtió en Jericó. Podríamos decir, pues es que solo una persona se convirtió, pero la única persona que se convirtió a la fe. Hizo parte del pueblo de Dios. Y no solamente hizo parte del pueblo de Dios, sino que hizo parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Imagínense la conexión, el hilo de redención que hay entre Rahab y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Cómo podemos decir nosotros que la Biblia es una serie de historias desconectadas? Ahora, ¿por qué Dios le concede fe a Rahab? ¿Ella había hecho algo extraordinario? No, para nada, en absoluto. Y lo que hemos hablado nosotros, mis hermanos, es que cuando llegan los hebreos y le dan 7 vueltas a la ciudad, mis hermanos, durante 6 días le dan 6 vueltas y el séptimo día le dan 7 vueltas. ¿Por qué todo el tiempo en silencio? Porque ellos le están dando la oportunidad a Jericó que más personas se rindan, que más personas se humillen como se humilló Rahab, que más personas quisieran hacer la paz con el pueblo de Dios y no entrar en guerra. ¿Y qué hubo durante todo ese tiempo? Josué, por orden de Dios, le dijo al pueblo, no digan absolutamente nada, de su boca no salga absolutamente nada, guarden silencio. Los que podían hablar eran los del pueblo, y los del pueblo, los de Jericó, ninguno se humilló, ninguno se rindió, ninguno se refugió bajo las alas del Dios de los cielos, sino que todos esos 7 días estuvieron dispuestos a pelear con el pueblo de Dios. A la séptima vuelta del séptimo día, el tiempo de misericordia terminó y el mismo Señor descendió sobre Jericó. Y a la voz de los gritos y de las trompetas, las murallas cayeron y el pueblo tomó a Jericó. Y esa primera ciudad se convirtió en anatema, es decir, era la primera ciudad tomada de la tierra prometida. Nadie iba a coger de sus tesoros, del botín, sino que todo era para Dios, porque era Dios el que había dado esa gran victoria, mis hermanos. Nosotros podemos hablar entonces que la fe que obtuvo Rahab ese día fue una fe salvífica, una fe para salvación, una fe que le permitió tener paz para con Dios, mientras todo el resto de la ciudad pereció como enemigos de Dios. Esto es impresionante, mis hermanos. Este estudio hay que hacerlo, esta conexión es obligatorio que lo hagamos. Luego el pasaje nos cuenta que Josué le dice a todos que crucen el río Jordán, Josué 5:23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Esto se lo va a decir Josué al pueblo luego de haber cruzado. Y va a hacer una comparación directa entre el paso del río Jordán y el paso del Mar Rojo. Va a ser una comparación, porque el pueblo tiene que darse cuenta que así como Dios estuvo con Moisés, ahora Dios está con Josué. Ahora Dios está con Josué. El pueblo tenía que darse cuenta de esto. Era importantísimo que lo tuvieran en cuenta. Entonces, mis hermanos, tranquilos, yo aquí silencio. Voy a evitar que ya ustedes puedan escuchar el sonido ambiente.
Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es cómo se da este paso por el río Jordán. Dice el verso 10 del capítulo 5. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ellos cruzan el río Jordán, y tan pronto cruzan el río Jordán, ya empiezan a alimentarse de lo que la tierra prometida les da. E inmediatamente que comienzan a alimentarse de lo que la tierra les da, cesa el maná. O sea, el maná comienza, tan pronto peregrinan por Egipto, por el desierto, 40 años, y cesa, tan pronto pueden vivir de lo que les suministra la tierra de Canaán. Una cosa maravillosa. Ahora, ¿cómo fue el cruce del río? Dice la palabra que ellos llevaban sobre los hombros los sacerdotes el arca del pacto. Y cuando los sacerdotes llegan y tocan el agua, dice que el agua les llega a los tobillos, es decir, el río todavía no se ha separado. Y cuando ellos van entrando, es que el río se seca en la parte de arriba, y al secarse, al detenerse allí, pues deja de correr el río. El río tiene una corriente natural. Entonces deja de correr, el agua que bajó, terminó bajando, pero se contuvieron las aguas, fue en la parte de arriba. Entonces no vamos a ver como en el tiempo de Moisés, una columna de agua a un lado y una columna de agua al otro. No, se habla de que se detiene el río arriba, porque entonces eso implicaría más milagros dentro del milagro. Imagínense, detener el agua arriba y detener el agua abajo era detener la corriente natural del río. Entonces eso no sucede, así no sucede, así no se presentan las cosas en el mar como se presentan en el río. Entonces, miren cómo el Señor lo que hace es detener las aguas arriba, pero el caudal del río sigue corriendo hasta que se seca la tierra, y por tierra seca pasan. Ahora, los sacerdotes se plantan en la mitad del río Jordán y no se van a mover de allá hasta que todo el pueblo pase. Lo que impidió en su momento que los egipcios llegaran a los hebreos 40 años atrás fue la columna de fuego. No permitió que hubiese contacto entre los soldados egipcios y el pueblo de Israel, de los hebreos, y pudieran pasar por el Mar Rojo. En esta oportunidad no hay enemigos que los persigan. Pero escúchenme bien, y esto es importantísimo, mis hermanos. ¿Sabes quiénes eran los enemigos del pueblo? Los enemigos del pueblo eran el mismo pueblo, porque dentro del arca del pacto estaban los 3 testimonios de su pecado en el desierto. Estaban las tablas de la ley que ellos habían roto con el becerro de oro. Estaba el maná del cielo del cual ellos murmuraron. Y por esa razón murieron con comida en la boca, con carne en la boca en el desierto. Y está la vara de Aarón que reverdeció, producto de la exigencia de Coré, Datán y Abirán, donde decía que ni Moisés ni Aarón eran los únicos que podían liderar al pueblo. Entonces, dentro de esa arca está el testimonio vigente de que ese pueblo que está cruzando ha pecado contra Dios. ¿Y saben por qué la ira de Dios no sale de esa arca y consume a todo el pueblo? Porque eso es lo que vamos a ver luego en Canaán cuando se roban el arca, que los filisteos miran dentro del arca y viene una matanza ni la más tenaz de una enfermedad, producto de ver dentro del arca. ¿Por qué la ira de Dios no se desata sobre todo el pueblo de Israel que ha pecado contra Dios? Porque el arca del pacto tiene una tapa. Y esa tapa se llama el propiciatorio. La tapa del arca se llama el propiciatorio. Esa tapa es de oro macizo y que hay 2 ángeles, uno enfrente del otro en posición de adoración, que rinden adoración. Ese propiciatorio, mis hermanos, esa tapa es la que impide que la ira de Dios salga y consuma al pueblo. ¿Y saben a quién representa ese propiciatorio? ¿Saben quién hizo propicio que el pueblo de Dios se acercara tranquilamente a Dios y entre en el reposo? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que cuando Él resucita, hay un ángel sentado a la cabecera
de donde él fue puesto, y otro a los pies, representando puntualmente el propiciatorio del arca del pacto. Esto es maravilloso, mis hermanos. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios se desata y nos consume, mis hermanos, porque delante de Dios está patente todas las veces que nosotros hemos pecado. Pero por las obras perfectas de Cristo, la ira de Dios cae sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no sobre nosotros. En esta oportunidad no hay egipcios persiguiendo y no hay una columna de fuego defendiéndolos. En esta oportunidad son las mismas obras pecaminosas, los enemigos del pueblo, pero no son consumidos porque el propiciatorio evita que la ira de Dios salga y los consuma. Todo lo contrario, entran a la tierra prometida y comen de la mesa de Dios. Comen de la mesa de Dios. Lo primero que ellos hacen cuando llegan a la tierra prometida es que celebran la Pascua. Es decir, el Señor les había dicho, cuando lleguen a la tierra prometida, ese día va a ser el primer mes y el primer día. Ellos, ¿cuándo celebran la Pascua? A los 14 días de ese primer mes. Dios le había dicho a Moisés, cuando entren a la tierra prometida, ese mes les será como principio de meses. El día 10 escogerán un cordero y al día 14 lo ofrecerán y se lo comerán. Así tal cual lo hicieron. Y desde allí se nombra ese mes en el que llegan a la tierra prometida como el mes en el que ellos toman y celebran la Pascua, el día del Señor. El día 10 preparan el cordero, lo escogen y el día 14 lo consumen. Pero también sucede algo más, Josué 5:5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Cierro el tema anterior, el de la Pascua. Ellos lo primero que hacen es celebrar la Pascua porque ellos deben entender que ellos no están en la tierra prometida, mis hermanos, porque son el mejor pueblo. Es por la misericordia de Dios. Y ese mismo cordero que fue sacrificado en Egipto y por el cual ellos no murieron, los primogénitos de ellos no murieron, porque en su casa ya había muerto un primogénito y era ese cordero. Ellos tenían que darse cuenta y celebrarlo anualmente, porque ellos tenían que darse cuenta de la necesidad de que el inocente muriera por el culpable. Pero también era necesario que ellos no olvidaran los pactos anteriores que Dios había hecho con Abraham, y al parecer se les había olvidado. Porque todos los hombres que salieron de Egipto grandes se habían circuncidado, pero los que habían nacido en el desierto, según el verso 5 de Josué 5, no estaban circuncidados. ¿Saben cómo iban a ser conocidos? Todos los extranjeros que habitaban la tierra prometida iban a ser conocidos como los incircuncisos. Pero si estas personas, esta nueva generación que se había levantado, no había sido circuncidada, no estaban respetando los pactos que Dios había hecho con Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham, todo varón que nazca en este pueblo, el pueblo de Dios, será circuncidado al 8º día. Entonces, aquí están detectando un terrible ejemplo de desobediencia. El pueblo que va a entrar a conquistar y que va a entrar a castigar a estos incircuncisos, a su vez es incircunciso. Entonces el verso 7 del capítulo 5 dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados el camino. Y aquí, mis hermanos, tengo la obligación de recordarles que Dios no hace acepción de personas. Y les voy a contar un pasaje que ya les conté tiempo atrás acerca de Moisés. Dios comisiona a Moisés. Le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo. Él está viviendo en la casa de Yetro, su suegro. Él está pastoreando ovejas. Se le aparece Dios en la zarza ardiente. Le dice, yo te voy a enviar a Egipto para que liberes a mi pueblo. Y luego de muchas excusas que saca Moisés, finalmente él acepta y se va a Egipto a cumplir la labor de Dios con su esposa y su hijo Gerson. Pero lo tremendo del asunto es que en el camino a Egipto, luego de que Dios le ha insistido, ve, porque tú liberarás. Miren lo que sucede. Porque Dios no negocia.
Y si Dios ha dicho que el pueblo de Dios tiene que hacer algo, el pueblo de Dios tiene que hacer algo. Y si le había dicho a Abraham, circuncida a tus hijos al octavo día tenían que ser circuncidados. Miren lo que dice este pasaje tan misterioso, mis hermanos. Un pasaje tan tenaz, pero que también nos deja una enseñanza tan profunda. Dice así la bendita palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Hasta ahí dejamos. Yo quiero hacer una reflexión con lo que he leído hasta este momento. Mis hermanos, desde que Moisés salió de la casa de su suegro Yetro en el desierto de Madián, él ya sabía cuál era la plaga que iba a ser el martillazo final para que Dios dejara salir, para que Faraón, perdón, dejara salir al pueblo hebreo de su tierra. O sea, Moisés ya sabía exactamente que era por la muerte de los primogénitos que iban a salir de Egipto. El juicio, la cincelada final, 9 plagas, pero la última era la plaga de los primogénitos. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque ese era el juicio de Dios sobre Egipto. Ahora, el paralelo que estoy haciendo de este texto con el de la circuncisión de esta nueva generación que está entrando en la tierra prometida es la siguiente. Así como Moisés iba a traer el juicio de Dios sobre Egipto, los israelitas iban a traer el juicio de Dios sobre Canaán. Pero Dios no hace acepción de personas. Si Dios no podía traer el juicio que él había determinado sobre Egipto, si el mismo hombre a través del cual iba a ejercer el juicio no se estaba sujetando a su ley, en este caso es Moisés, sin circuncidarse. Mira lo que le acaba de decir Dios a Moisés: los primogénitos de Egipto morirán y será la forma en que dejen salir a mi pueblo. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí es donde yo les expliqué, cuando vimos el libro de Éxodo, ¿cómo es esto posible? Dios lo está enviando a liberar al pueblo, pero ahora lo quiere matar. ¿Pero por qué lo quiere matar? Ese es el punto. Y lo que pasa es que Dios le da luz a Séfora. Entonces Séfora toma un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ese acto de desobediencia de Moisés, de no haber circuncidado a sus hijos al octavo día, así lo mata. Porque Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Y si Dios está castigando a Egipto por desobedecerle, él no va a hacer lo menos con Moisés. Él le va a exigir obediencia a Moisés. Entonces, mis hermanos, hagamos un paralelo. Esta nueva generación que se levantó en el desierto no había sido circuncidada por sus padres. Se les había olvidado la ley que prometieron guardar y cumplir. Esta gente está a punto de entrar a la tierra prometida y a través de ellos vendrá el juicio de Dios sobre Canaán. Pero ellos tenían que estar en obediencia. Y por eso el mismo Josué, uno por uno, a todos los varones de esos miles que había, casi millones, tomó a todos los varones que no se habían circuncidado durante esos 40 años de peregrinaje en el desierto y cumple el pacto de Abraham. Y les aseguro que ahí en adelante no se les tenía que olvidar circuncidar a sus hijos al octavo día. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser el instrumento de juicio. Dios no va a tener por inocente al culpable. Finalmente terminamos el día de hoy con un extraño encuentro que se presenta. Entonces lo que está sucediendo es que se le aparece el ángel de Jehová a Josué. Se le aparece el ángel de Jehová. Y lo tremendo del asunto
Es que cuando se le aparece el ángel de Jehová, pasa lo siguiente. Y es que Josué le pregunta, ¿estás a favor de nosotros o estás en contra de nosotros? Y el ángel de Jehová lo que le dice es que acá no se trata de que yo esté en alguno de los dos bandos. Acá no se trata de que yo esté del bando de los cananeos o que esté del bando de los hebreos. No, aquí lo que se trata es que los hebreos están del bando de Dios. Y me encanta cómo el ángel de Jehová, que es una cristofanía, es una aparición de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. A mí me encanta cómo aterriza en la realidad a Josué. ¿Y cuál es la realidad, mis hermanos? La realidad es que aquí no se trata de que todo gire en torno a nosotros. Aquí se trata es que nosotros giramos en torno del Señor. Aquí no se trataba de que todo giraba en torno a los hebreos, como es la mala interpretación que al día de hoy hay del pueblo de Israel. Todo el mundo gira en torno a Israel. No, todas las naciones, incluso Israel, giran en torno de los propósitos de Dios. Eso es lo tremendo del asunto. Ese día Josué entendió que no era que el ángel de Jehová estuviera de parte de ellos, sino que Israel, los hebreos, hacían parte del equipo de Dios y que Dios les estaba encomendando a ellos la labor importantísima de traer juicio sobre las naciones que habitaban en Canaán. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, esto de traer juicio sobre las naciones de Canaán, vamos a explicarlo con más detalle la próxima clase, cuando hablemos de la segunda sección del libro, donde hablan precisamente de todas las batallas que van a haber y unos énfasis importantes que hay en esta situación. Pero lo tremendo del asunto, y lo que vamos a estar viendo aquí, mis hermanos, es cómo debe haber una dependencia completa y absoluta por parte del pueblo de Dios hacia Dios. Su dependencia en todo, absolutamente, en su vida en general. Eso es lo importante y eso es con lo que quiero que cerremos el día de hoy. Por eso la clase del día de hoy se llamaba como se llamaba, en las fuerzas de Dios, no en las nuestras. Entonces, nuestras expectativas no van a estar en esta tierra. Nuestras expectativas no van a estar en esta tierra. Tampoco vamos a guardar la ley de Dios porque nos vaya bien, sino por amor al Señor. Y cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos, vemos cómo Rahab no tuvo que hacer nada, porque aún la fe que ella ejerció, Dios se la dio. Dios le regaló a Rahab la salvación y la fe para acceder a esa salvación. Y vemos cómo aún los hebreos que están pasando ese río Jordán se merecían era morir en el desierto, pero están pasando por la bendita gracia y misericordia de Dios. El pueblo de Dios tenía que entender, mis hermanos, en todos esos aspectos. Recordar con la Pascua que el Señor los sacó de Egipto también por su misericordia. Recordar la circuncisión y de que Dios había escogido a Abraham, no porque fuera el mejor de Ur de los caldeos, porque como dice la Escritura, un Abraham era un impío cuando fue elegido por el Señor. Entendieran ellos que era la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. El creyente debe entender eso que nos vamos a dar cuenta que Israel no entendió. Y es que es por la gracia de Dios. No somos mejores que los demás. Y el Señor, no por lo que vio en nosotros, sino a pesar de quienes éramos nosotros, nos eligió para salvación. Esto es maravilloso, esto es tremendo. Y un día, aunque ellos el día de hoy son el instrumento de la justicia de Dios en la tierra de Canaán, más adelante tristemente vamos a ver que Dios tendrá que usar como instrumento de justicia para traer el pago del pecado de Israel. Va a traer a los babilónicos y a los asirios. Eso va a ser lo triste, porque vuelvo y le repito, Dios no tendrá por inocente, culpable, y Dios no hace acepción de personas. Entonces no nos podemos soltar de la mano misericordiosa de Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender de este libro maravilloso.